Bueno, vamos a empezar a utilizar los trackers en Fusion. Entonces he preparado este ejemplo con el plano del muñeco que se desplaza. Entonces fijaos cómo estos elementos que he ido poniendo aquí pues se desplazan a la vez que el muñeco. Entonces voy a borrar todo esto y os voy a enseñar cómo se hace. Entonces tengo el muñeco y el media out. Entonces lo primero que voy a hacer es poner un nodo tracker que hago mayúsculas y barra espaciadora y me aparece el buscador de herramientas y veo que hay tres trackers. El que vamos a utilizar ahora es el tracker sencillo. Luego tenemos el planar tracker que analiza el movimiento de superficies teniendo en cuenta la perspectiva, y el cámara tracker, que es para hacer una cámara 3D que se mueva igual que una cámara de un plano que tenemos. Entonces vamos a empezar por el sencillo, que es el tracker. Entonces yo tengo aquí mi tracker y cuando pongo el tracker me aparece aquí un marcador. Voy a acercar para verlo. Entonces tengo mi zona de coincidencia y mi zona de búsqueda. Entonces voy a elegir este pico para rastrear. Esta es la zona de coincidencia y esta es la zona de búsqueda, que voy a elegir esto. Entonces aquí en el inspector, que es donde tengo los menús del tracker, tengo aquí estos botones y este es Track Forward from Current Frame. Entonces me voy a colocar en el primer frame y voy a hacer un track de cómo se desplaza esa zona dentro de la imagen. Entonces ya lo ha terminado y veis que voy a ponerlo en pantalla completa. Fit. Veis que ha generado aquí una spline, que son todos los fotogramas de cómo se ha ido desplazando esa zona que he seleccionado, y me ha creado un keyframe, una memoria de posición de cada uno de los fotogramas de la secuencia. Lo tenemos aquí, veis que está en rojo la zona de keyframes y que el tracker center está, si me voy desplazando, pues vemos cómo esos valores pues se van moviendo. Vale, entonces ahora hago mi texto, pongo aquí muñeco y simplemente añadiendo esto al tracker, ahora en el tracker le digo qué es lo que tiene que hacer con él. Este era el menú para definir el tracker 1, que ha guardado estos valores, y el segundo de los menús es operación y le digo que haga match move, y entonces me funciona el nodo tracker como si fuera un mezclador y me hace que se desplacen las letras siguiendo la trayectoria que ha definido el tracker. Vale, entonces ahora este tracker contiene esa información y si yo quiero aplicársela a otro objeto, pues por ejemplo voy a crear un background blanco, que le voy a meter una máscara rectangular. Esta es la máscara rectangular. Voy a poner el background en la pantalla para que lo veamos. Me voy a la máscara y le digo que no quiero que tenga relleno sólido, pero que quiero que tenga border width. Entonces le meto un pequeño borde y lo voy a integrar en la composición. Vamos a poner en el monitor el resultado final y ahora voy a ajustar el tamaño del rectángulo para que se adapte a que sea una cajita muñeco. Aquí lo tengo. Entonces ahora el problema es que la cajita tiene que coger la información de cómo se desplaza el tracker. Entonces para eso voy a meter un nodo transform y al nodo transform, en el valor de posición de centro, este de aquí, con el botón derecho le voy a decir connect to tracker 1 position path, y entonces me lo ha colocado en el centro de la zona que yo había buscado, pero ahora ya se mueve
igual que todo lo demás, porque está conectado al tracker. Entonces, el problema es que yo ahora este valor de posición del rectángulo, pues no lo puedo tocar porque tiene los valores que corresponden, están linkados al tracker. Entonces, para desplazarlo voy a utilizar los valores del mezclador, que tiene también un control de posición. Y entonces coloco aquí mi cuadrado y ya tengo la composición que yo buscaba. ¿Vale? Pues esta es otra forma de aplicar los valores de un tracker a una composición. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Voy a meter este símbolo de la silla de ruedas, de la discapacidad. Lo voy a incorporar a la composición metiendo un nodo merge. Vamos a ver el resultado. Y ahora lo voy a ajustar un poquito con un nodo transform. Lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a colocar aquí encima. A ver cómo está. Sí, así me parece bien. Y le voy a poner un modo de fusión para que quede más mono. Le voy a poner un overlay que me queda así como verde, que me gusta a mí. Entonces lo mismo. Ahora mismo pues la silla de ruedas pues no se mueve y queremos que coja el movimiento del tracker. Entonces voy a coger la posición de centro del mezclador y la voy a conectar al tracker. Posición, y me lo coloca ahí. Entonces, como tengo un nodo transform que lo puedo utilizar, lo vuelvo a colocar en su sitio. Y ya en principio esto tiene que funcionar. Muy bien. Vemos que funciona perfectamente. Bueno, otra forma que tendríamos de hacerlo es, voy a deshacer todo esto, es si por ejemplo yo quiero poner el rectángulo, pues pongo mi background blanco con la máscara rectángulo, que voy aquí a rectángulo y le digo que no quiero el sólido y que quiero un bordecito. Ahora, para incorporarlo, lo que puedo hacer es, en vez de poner un nodo merge y hacer todo el lío aquel, cojo el tracker 1, control C, control V, y simplemente haciendo esto, pues ya tengo también el mismo resultado. Lo hago más pequeño. Y lo mismo podría hacer con la silla de ruedas. Pongo la silla de ruedas, copio el tracker 1 y me funcionan como si fuera un mezclador. Pongo la silla de ruedas, el nodo transform para la silla de ruedas para hacerlo más pequeño, para colocarlo en su sitio, y ya también se mueve. La otra forma es un poquito más complicada, pero más versátil.